Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poderles eh, impartir una clase más en relación a los temas correspondientes al desarrollo de las sociedades, la evolución y todas las características obviamente correspondientes a esta gran ciencia como son las ciencias sociales. Prácticamente estamos entrando ya a la parte final de la unidad número 2. Esta es la última clase correspondiente a la unidad número 2. Al final de esta actividad, ustedes ya saben, tienen una evaluación que ustedes tienen que rendir. Así que por favor les invito a seguir desarrollando, a seguir cumpliendo con todas las actividades que ustedes tienen en función de su desarrollo académico y obviamente que ya se encuentran dispuestas en su aula virtual. Así que sigan cumpliendo con todas las actividades. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana e inmediatamente en pantalla pueden ustedes observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 2, las economías latinoamericanas y el mercado mundial, con el tema número 4 y último de esta unidad. Como les había mencionado, esta es la última clase correspondiente a la unidad número 2 y obviamente al finalizar esta unidad, esta semana o este tema, prácticamente ustedes tienen un proceso de evaluación correspondientes a la unidad número 2. Así que por favor cumplan con todos los requerimientos que les solicita o ustedes tienen el compromiso con la institución y obviamente para que la misma institución obviamente les proporcione el acceso necesario para que ustedes puedan cumplir a tiempo estas obligaciones. Entonces estamos en la unidad número 2, las economías latinoamericanas y el mercado mundial. El tema número 4, el ingreso al mercado mundial, el destino de las exportaciones latinoamericanos y el origen de las importaciones latinoamericanas. Y ahí vamos a ver cómo se han desarrollado este proceso de ingreso de nuestro continente, especialmente de nuestra región latinoamericana, al mercado internacional, todos los procesos de exportación y también de importación. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para desarrollar la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías. Eso quiere decir que pueden consultar en otras bibliografías para ampliar el tema que ustedes se les va a plantear como tarea. Realiza la siguiente actividad. Tenemos aquí la actividad que ustedes tienen que desarrollar. Tienen aquí ustedes un cuadro, el cual ustedes tienen que desarrollar en su cuaderno, en su hoja donde ustedes vayan a desarrollar la tarea. Ahí ustedes tienen que hacerlo de forma manual. ¿Qué es lo que dice? Realizar un gráfico de barras con los datos de las exportaciones utilizadas, utilizando la información del texto. Eso quiere decir que ustedes tienen aquí Gran Bretaña, tienen Alemania, tienen Estados Unidos. Tienen los valores de las exportaciones en libras esterlinas durante el año 1893, 1913. Tienen ustedes un poco de datos. Y el crecimiento en porcentajes. Tienen el 121%, el 239%, el 563%. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Con estos datos que ustedes tienen aquí, ustedes me van a construir en este caso, un gráfico de barras estadístico. ¿Cuál es ese? Vamos a ver. Vamos a ver cuál es el gráfico de barras para que ustedes tengan una idea cómo es lo que ustedes tienen que hacer. En este sentido, vamos a ver el siguiente gráfico de barras que a ustedes les va a dar una idea cómo tienen que hacer. Lo que ustedes pueden observar en pantalla, ustedes, este es un gráfico de barras, donde ustedes tienen dos ejes. ¿Quién no ha hecho un plano cartesiano en matemáticas, no es cierto? Un plano cartesiano en matemáticas tiene el eje de las X y el eje de las Y. El eje de las X es el perpendicular, mientras que el eje de las Y es horizontal. Entonces aquí ustedes tienen ustedes aquí una serie de barras en relación a los porcentajes. Ustedes tienen toda la información.
En este caso, ustedes pueden observar que aquí, por ejemplo, del gráfico de la barra roja, la barra tomate, la amarilla, la verde, la celeste y la morada, tienen en la parte de abajo, por ejemplo, tienen manzanas, tienen naranja, plátano, kiwi, mora azul y tiene uvas. Ahora, ustedes podrían tranquilamente reemplazar con los tres países, obviamente, que ustedes tienen en su material. El primero podría ser Gran Bretaña, el segundo podría ser, en este caso, Alemania, y el tercero podría ser, en este caso, Estados Unidos. Por lo tanto, solo se utilizaría tres gráficos o tres barras, las cuales ustedes van a construir. Y obviamente en la parte donde se encuentran los números del 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ahí tranquilamente los emplazarían con los valores referentes a los valores de exportación en libras esterlinas que tuvieron durante los años 1893, 1903. Ahí ustedes pueden ir simplemente similar a este gráfico, ustedes lo pueden hacer aplicando, obviamente, a su tarea. Entonces, de esa manera, ustedes pueden desarrollar esta parte de la tarea en el cual ustedes tienen que construir un gráfico de barras con los datos que ustedes tienen aquí, que se les ha proporcionado y que ustedes pueden observar directamente en esta parte. Con estos datos que ustedes pueden observar justamente en este cuadro que les estoy marcando, con estos datos son lo que ustedes deben construir el gráfico de barras. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a hacer un pequeño juego. Tenemos un eje, que es el eje de las Y tenemos el otro eje, que es el eje de las X. Así está desarrollado, ¿no es cierto? En este caso voy a ver cuál es el país, perdón, que tiene mayor crecimiento en porcentualidad. ¿Será Gran Bretaña con el 121, será Alemania con el 239 o será Estados Unidos con 563? En este caso es Estados Unidos, por lo tanto, yo voy a más o menos a alcanzar 563, vamos a ponerle más o menos por aquí, y le construyo nuestro gráfico que va a corresponder al país de los Estados Unidos. Este es el primero. El segundo, ¿cuál es el que le sigue? Es Alemania. Alemania tiene solo 239, por lo tanto, Alemania más o menos vendrá solo hasta por aquí nomás. Tienen que ir calculando, tienen que ir haciendo y tienen que ir construyendo su gráfico de barras. Y de esta manera estaría el siguiente país, que es Alemania. Y por último, el país que ha representado menos crecimiento durante estos años es Gran Bretaña con apenas 121. Y por ende, en este caso, Gran Bretaña solo tendría más o menos hasta por aquí. Entonces ustedes le van creando, le van desarrollando su código de barras, perdón, su gráfico de barras. Entonces, hasta aquí, hasta esta parte que nosotros tenemos aquí, este correspondería a Estados Unidos con 563, seguido por Alemania, que más o menos estaría por aquí, que es en este caso 239, y por último Gran Bretaña, que estaría más o menos por aquí, ahí le ponen el número 256 y obviamente en la parte de abajo, en esta parte de aquí, ustedes van a ir colocando los nombres de cada uno de los países y eso es todo lo que ustedes tienen que hacer como tarea. Si está comprendido, mis queridos compañeros, creo que es mucho más gráfico, mucho más estable, como se les ha ido explicando, ¿verdad? Entonces, de esa manera, ustedes pueden ir desarrollando todas estas actividades. Es un grafiquito bastante interesante que les va a permitir a ustedes jugar también con un poco de estadística, porque este es un gráfico estadístico. Eso en el desarrollo de esta actividad. En la siguiente, perdón, faltaba eliminar este cuadro de aquí. Ya. Entonces, en la siguiente actividad dice, interpreta los datos anteriores en el siguiente cuadro. Aquí tienen, en tu cuaderno llena el cuadro con los datos del texto. Eso quiere decir, aquí tienen estos cuadros que ustedes tienen que dibujar en su aula
perdón, en su hojita de trabajo, en su hojita de tarea. Aquí ustedes van a poner el país, aquí ustedes van a poner el año y aquí ustedes van a poner los productos que nosotros vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase. Ustedes tienen ahí una línea de tiempo, las cuales ustedes van a tener que poner atención, en las cuales ustedes van a ir poniendo, por ejemplo, Ecuador, Chile, Perú, Venezuela, Colombia, todos los países del año en que se desarrollaron y los productos que exportaron. Y eso nosotros vamos a ver, ahí tienen en el, vuelvo y repito, en el material de apoyo tienen una línea de tiempo, las cuales les voy a mencionar cuando les toque hacer en referencia a este cuadro que ustedes tienen aquí. Entonces, una vez que se les ha explicado, ya saben que el trabajo es 100% escrito, por lo tanto, todas estas actividades lo tienen que hacer en su hoja o en su cuaderno donde ustedes vayan a desarrollar. Tienen ustedes, en función de que su tarea es manual, ustedes tienen que desarrollar esta rotulación en la parte superior de su hoja e inmediatamente a continuación ustedes desarrollan su tarea. Tienen que leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones en función del contenido y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema el ingreso del mercado mundial, destino de las exportaciones latinoamericanas, el origen de las importaciones latinoamericanas correspondientes a esta última semana de esta unidad, que es la 4 de fecha 22 de abril del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 22 de abril, la fecha límite de entrega es del 30 de abril y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de mayo del 2024. Entonces tienen todo el tiempo fundamental, todo el tiempo necesario para poder cumplir con esta actividad que ustedes tienen planificada para la presente semana. Una vez que se les ha informado, se les ha explicado cómo es lo que tienen ustedes que hacer, el desarrollo de su tarea, iniciamos inmediatamente el desarrollo del material que ustedes tienen como tarea, perdón, como materia en su aula virtual. Entonces, vamos a iniciar con las economías latinoamericanas y el mercado mundial. Vamos a ver cómo se desarrollaron. América Latina experimentó notables cambios a lo largo del siglo XIX. De esa población de 20 millones de habitantes en 1820 pasó a tener más de 62 millones hasta el año 1900. Su comercio exterior pasó de 50 millones de dólares a 825 a 800 millones en 1885 y sobre 1.000 millones hasta el año de 1990. Eso quiere decir que ha habido un crecimiento exponencial en relación a la población. Eso quiere decir que mientras mejores recursos haya, obviamente también existe un sobredesarrollo en cuanto a la población. Muchas de estas cosas a veces es positivo y en otros casos es totalmente negativo. Pues a partir de estas actividades, obviamente esto genera también un déficit en cuanto a la redistribución de las riquezas y obviamente también al poder cumplir las necesidades que tiene cada población. En este caso vamos a ver también el ingreso al mercado mundial de todo el continente latinoamericano o toda la región latinoamericana. Por incorporación al mercado mundial debemos de entender el establecimiento de un comercio permanente en montos considerables fuera de nuestra región, es decir, hacia Europa o hacia Estados Unidos. Dentro de estas consideraciones, desde 1840, casi como llamados por un director de escena, los países latinoamericanos entraron uno por uno al gran escenario del mercado mundial. La secuencia se debió a la diversificación de la demanda en Europa y en Estados Unidos de diversos productos y también a innovaciones técnicas tales como los barcos cada vez de mayor capacidad, de mayor calado, los procesos de industrialización de alimentos e instituciones, en este caso servicios aduaneros, bancos para financiar exportaciones y sistemas de cartas de crédito. Eso fue el detonante en cuanto o la base fundamental para que los países latinoamericanos ingresaran al mercado mundial. Aquí nosotros podemos ver, y justo este es el gráfico que yo les decía, en el cual tienen que hacer, completar en los cuadros que tienen en la segunda actividad, en el segundo cuadro de su tarea, en la segunda actividad de su tarea. Aquí ustedes pueden ver los diferentes países latinoamericanos
y su incorporación o su ingreso al mercado internacional. Entonces, aquí vamos a ver. Regálenme solo un segundito nomás. Ya. Entonces, como les había estado mencionando, aquí nosotros tenemos una línea de tiempo que va desde el año 1840 hasta el año 1890. Cómo fueron incorporándose cada uno de los países y sus productos emblemáticos en cada uno de los años. Entonces, de aquí ustedes pueden sacar, por ejemplo, en el primer cuadro hablaba de países. Aquí tenemos Argentina, Uruguay, tenemos Ecuador, tenemos, obviamente se repite Uruguay, Paraguay, Argentina y así sucesivamente tenemos los años. Y a continuación también tienen los productos con los cuales se incorporaron al mercado internacional. Y dentro de ellos vamos a ir viendo en este contexto cada uno de ellos. Por ejemplo, en el año de 1840 ingresa al mercado internacional Argentina y Uruguay. ¿Con qué productos? Con cueros, con pieles y cebos. En el mismo año, Chile también ingresa al mercado internacional, esta vez exportando harinas, aceites y también vino. Ecuador lo hace en 1850 con los sombreros de paja toquilla que posteriormente se transformarían en los famosos Panama Hands, que no prácticamente la materia prima, que prácticamente el origen de este sombrero es ecuatoriano, pero obviamente pasó a ser sombrero panameño por diferentes circunstancias. En el mismo año, Perú empieza a ingresar al mercado internacional con la exportación de guano, salitre, lo hace también Bolivia, también exportando salitre. En el año de 1860, Argentina, Uruguay y el sur de Brasil ingresan al mercado internacional exportando cereales y carne. En el mismo año, Brasil y Colombia inician también su exportación en relación a azúcar y café. Ecuador lo hace en 1870 con cacao, el Caribe con azúcar. En cambio, en el año de 1880, Bolivia empieza a exportar estaño. Perú y Ecuador, Brasil empiezan a exportar caucho. En 1890 Venezuela inicia su exportación de hierro y bauxita y México y Venezuela también inician su vida petrolera. Eso es prácticamente una línea de tiempo y de donde ustedes tienen que sacar toda la información para clasificar los países, los años y los productos que exportaron en cada uno de estos años. Aquí tienen toda la información que ustedes tienen que hacer en el gráfico número 2 de su tarea. La historia de la incorporación está resumida en el gráfico de la línea de tiempo que hemos visto anteriormente. Empezaron Argentina y Uruguay con la exportación de cueros, pieles y cebos a Europa. Le sigue Chile con las ventas de harina, aceite y vino que demandaba la nueva población llegada a California a causa de la famosa fiebre del oro. 300.000 personas entre los años 1848 y 1855. Ello también motivó a empresarios estadounidenses a construir el ferrocarril a través del Istmo de Panamá. Los gambusinos, como se los llamaba, a los buscadores de oro, compraban al pasar por allí unos sombreros de paja flexible y bonitos a los que empezaron a llamar los Panama Hands sin saber que estos productos, que en este caso este sombrero, era 100% producido en el Ecuador. Cuando en realidad, obviamente, esos productos fueron desarrollados en nuestro país. Para aumentar la productividad de las tierras europeas, se requerían fertilizantes, lo que permitió a Perú exportar guano. ¿Qué es el guano? Es el excremento de las aves depositadas en las islas desérticas. Y el salitre, producto mineral del desierto, primero peruano y posteriormente boliviano, y tras la Guerra del Pacífico, exclusivamente chileno. Más tarde, Europa y Estados Unidos demandaron nuevos alimentos, tales como cereales y carnes, directamente desde Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, café, azúcar, cacao de Brasil, Colombia, Ecuador y el Caribe, y luego banano de Colombia y América Central.
La diversificación industrial y la producción masiva de los países imperialistas requirieron un nuevo producto amazónico, que fue el caucho, así como recursos minerales tales como el estaño producido por Bolivia, cobre por Chile, hierro, bauxita por Venezuela y petróleo por México y también por Venezuela. Esos son prácticamente los procesos en los cuales todos estos países de la región latinoamericana ingresaron en el mercado internacional como productores de materia prima en esta primera instancia. Aquí nosotros volvemos a tener las exportaciones de productos manufacturados a todos los destinos y especialmente nosotros tenemos los destinos hacia Gran Bretaña, Alemania y también hacia Estados Unidos. Ellos eran los que más nos compraban los productos que hemos mencionado anteriormente. Y nosotros podemos ver, estas son las exportaciones de productos manufacturados a todos los destinos. El valor total, obviamente, en libras esterlinas, que era la moneda en aquel entonces, y el crecimiento potencial. Tenemos Gran Bretaña en el año de 1893, exportó 185.934.000 valores en libras esterlinas en total de exportaciones, pero en el año 1913 exportaron 411.572.000 libras esterlinas. En total, esto representó un crecimiento del 121%. En cuanto a Alemania, Alemania en 1893 exportó 98.235, perdón, 98.235.000, pero en 1913 exportó 332.839.000 libras esterlinas, lo que representó un crecimiento del 239%. Y Estados Unidos en el año de 1893 exportó 37.293.000. Hasta el año 1913 exportó 247.292.000 y esto representó el 563% del total de exportaciones de productos manufacturados a todos estos destinos, en este caso tanto a Gran Bretaña, Alemania y también a de Estados Unidos. Ese es el cuadro que ustedes tienen en la primera etapa, que tienen que hacer el gráfico del código, perdón, del gráfico de barras que ustedes tienen que hacer en su tarea. Pasamos a la siguiente etapa y vamos a ver el destino de las exportaciones latinoamericanas. Justamente vamos a hablar a dónde llegaban o a dónde se iban todos estos productos. Así, a finales del siglo XIX, América Latina estaba firmemente incorporada a la División Internacional del Trabajo, por la que los latinoamericanos exportaban productos primarios, tales como minerales, alimentos sin procesar. Con dichos ingresos importaban bienes manufacturados, industrializados. Del total de las exportaciones mundiales de productos primarios, América Latina exportaba el 18% de cereales, el 12% de pecuarios, el 62% de café, té y cacao, el 38% de azúcar, el 14% de frutas y vegetales, el 25% de caucho, pieles y cuero y proporciones importantes de varios minerales. Gran Bretaña y Francia fueron el destino principal de las exportaciones de América Latina, pues absorbían el 75% de ellas en los primeros 3/4 del siglo XIX, pero esto no cambió a finales del siglo, puesto que Estados Unidos los desplazó como principal comprador de los productos latinoamericanos. Siempre estuvieron en la pugna de control en cuanto a estas actividades de compra de productos. Aquí nosotros lamentablemente podemos ver cómo se desarrollaron en esta caricatura. Nosotros podemos ver cómo se desarrolló estos procesos de exportación de productos. Tenemos el gobierno, que prácticamente es quien tiene el control de determinados sectores, pero el sistema bancario es el que tiene el control total de toda la parte financiera de un país y es quien se abastece de todos los productos. El gobierno, que es lo que hace, simplemente servir al sistema financiero, mientras que el pueblo prácticamente recibe solamente migajas en relación de todos los excedentes y las ganancias que tienen todo este sistema bancario.
En cuanto al origen de las exportaciones latinoamericanas, también Gran Bretaña fue la fuente de buena parte de las importaciones latinoamericanas hasta la década de 1870, pero hacia 1890 Estados Unidos y Alemania desafiaban fuertemente el liderazgo británico. Alemania lo hizo en todos los continentes y con todos los tipos de productos, pero Estados Unidos iba a ser a la larga el triunfador. En 1920, América Latina importaba a Estados Unidos la cuarta parte de todo lo que importaba. Eso es 258 millones en función de sus exportaciones. ¿Quiénes producían? ¿Quiénes eran los que producían? Los países tercermundistas. Nosotros éramos los productores, cada uno de los países que conformamos la región latinoamericana. La producción y extracción de estos productos no se hacían por arte de magia. Mientras unos cuantos millones de latinoamericanos gastaban fabulosas sumas en París o en Londres, sus empresas florecían en América Latina porque decenas de miles de trabajadores con salarios bajos y malas condiciones laborales producían, transportaban y embarcaban sus exportaciones a los mercados mundiales. Para ciertos sectores campesinos de Europa, la esperanza de tener trabajo en América se convirtió en el motor de arranque de una corriente migratoria de grandes proporciones, en especial hacia los países llamados ABC, que eran Argentina, Brasil y Chile, que dentro de la región representaban los países con mayor estabilidad económica y con mayor proporción en cuanto a la estructuración de producción dentro de la región. Entonces, esas son las características fundamentales dentro de esta primera etapa. Entonces, vamos a ver un poco más, vamos a ir viendo en cuanto a las exportaciones de la incorporación de los países latinoamericanos al mercado mundial. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando. Vamos a ver. Listo, vamos a ver un poco más justamente de este tema que es bastante interesante en cuanto a la incorporación de los países latinoamericanos al mercado mundial. La incorporación de América Latina al mercado mundial, vamos a ver cuáles son las características en cuanto a esta actividad. La incorporación de América Latina al mercado mundial. Marisa Galiego, si bien el título de la clase es la integración de Argentina al mercado mundial, la idea es Argentina con el contexto latinoamericano, que siempre se ve como separado de todo. Entonces vamos a ver una serie de actividades, vamos a ver cuáles las características fundamentales en cuanto a la incorporación de todos estos aspectos. Vamos a ver ¿cómo fue el desarrollo del capitalismo en América Latina? En ese sentido, Argentina se incorporaría en ese mismo proceso, cómo se relacionaban con las áreas coloniales de Europa desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. ¿Cuál fue el modo de producción colonial? Hubo capitalismo desde los orígenes, desde la conquista española, portuguesa, francesa, inglesa, o el capitalismo fue un proceso que se fue dando en relación con las colonias y las áreas coloniales en el proceso que se dio en Europa, que fue incorporado las áreas coloniales y cuando realmente comenzó el capitalismo propiamente dicho en América Latina. ¿Cómo es la relación en todas estas regiones con el capitalismo europeo? Si no hubo capitalismo en los orígenes coloniales, la pregunta sería, ¿cuál fue el modo de producción colonial? En este sentido, vamos a ver, vamos a analizar en función de estas interrogantes. La otra cuestión es si en las colonias hubo esclavitud y trabajo forzado, relaciones precapitalistas, ¿qué relación tiene esto con el capitalismo central, con el capitalismo europeo? ¿Es posible un desarrollo desigual del capitalismo desde sus orígenes con áreas donde las relaciones sociales se desarrollan completamente, pero en el resto del mundo no? Entonces vamos a ver cuáles son estas características.
En América estamos hablando del campesino indígena, de los pueblos originarios, y la otra pregunta es cómo fue la transición del capitalismo acá en América y cuál fue el comportamiento económico de las burguesías latinoamericanas, es decir, si fue igual al que de la burguesía europea. Alrededor de estos ejes vamos a tratar de organizar la clase y de entender a Argentina en el contexto de América Latina. Quiere decir prácticamente se tomaría el nombre de Argentina, pero prácticamente Argentina viene a representar todo lo que es Latinoamérica, todos los países. Si ustedes vieron en la primera clase o en la clase anterior que nosotros hemos visto que la relación de América con Europa comenzó en el siglo XV, pero se fortalece en el siglo XVII. En el siglo XVI, toda América pasa a ser áreas coloniales de Europa, principalmente de España, de Portugal y de Inglaterra, que coloniza parte del Caribe y América del Norte. En estas áreas coloniales, en el siglo XVI, ya se van a integrar a una economía mercantil, porque lo que está expandiéndose es al principio el capital mercantil. Si bien la mayoría de las áreas latinoamericanas se relacionan con España y España pareciera ser que no tenía nada que ver con el capitalismo o que viene rezagada de los procesos del capitalismo del resto de Europa, tenemos que entender que en el siglo XVI no había solo comerciantes españoles en España, sino que en Sevilla, que era una ciudad muy vinculada a las colonias americanas, era donde llegaba todo el comercio de América. En esa ciudad había comerciantes principalmente italianos, de Pisa, de Bolonia, de Génova, había comerciantes holandeses, ingleses, es decir, que el capital mercantil le daba vida a esa ciudad, que no era cualquier ciudad de Europa, sino que estaba conectada con todo el mundo colonial. De esas colonias van a empezar a llegar a Sevilla el oro y la plata americana, extraída de todos los procesos de conquista y todos los productos coloniales. Todo el excedente americano va a transportarse justamente a Sevilla. Sevilla se transforma en el eje económico fundamental, prácticamente en el contacto comercial entre América Latina, las colonias de América Latina y obviamente el resto de imperios europeos, de todos los productos que se iban exportando, que se iban prácticamente extrayendo, dicho de una forma general, se iban robando de aquí, del continente americano. A su vez, desde Sevilla se van a exportar a América productos de toda Europa, especialmente de Francia y de los Países Bajos, que en ese momento ya tenían una industria manufacturera textil. O sea que, si bien España parecía un país feudal al momento de que llega Colón a América Latina, cuando España incorpora a todos los territorios como colonia, podemos decir que están en pleno feudalismo. Entonces, hay todo un debate en América Latina sobre si a partir de la llegada de Colón, sobre todo en los siglos XVI y XVII, lo que se instala en América es una especie de feudalismo y todas estas colonias pasan a producir la estructura feudal que existe en España. Entonces, son los procesos en los cuales también se va desarrollando la economía en esta primera etapa. Otros especialmente a partir de la década de los 60, es decir, los que dicen que se implantó el feudalismo de entrada, entre los que podemos incluir a historiadores argentinos como Rodolfo Piovios o incluso Mariátegui, que nos dio la tesis del feudalismo que llega con la conquista. ¿Y cuáles serían las características del feudalismo en América? Que no hay circulación monetaria, que los pueblos originarios quedan como servidumbre, como un campesinado que está obligado a trabajar y pagar tributo a los españoles, especialmente en las áreas más importantes del imperio colonial español. ¿Cuál era? México, Perú y Bolivia, que eran las áreas de mayor concentración de indígenas, donde había más pueblos originarios centroamericanos, especialmente México y Guatemala. Las civilizaciones originarias como los mayas, aztecas y toda la zona del Perú,
con los quichuas y los aymaras de Bolivia. Son las dos zonas centrales del Imperio Español y ahí pareciera que lo que se instala es una especie de feudalismo, donde los españoles expropian las tierras de las comunidades indígenas, al despojarlos de sus tierras los obligan a trabajar para los españoles, a pagar tributos y a cumplir lo que se llamó la mita minera, que era el trabajo obligatorio en las minas de Potosí, que eran las más importantes en este caso del sector de Bolivia. Y como Bolivia también este proceso feudal también se desarrolló en todos los países o en todos los territorios de aquella época en América Latina. Entonces esta fue la primera parte, la primera entrada del feudalismo, que posteriormente se transformaría en el capitalismo que nosotros obviamente tenemos hasta la actualidad. Entonces, una parte fundamental dentro de esta porción de historia que nosotros hemos visto en la presente clase. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final de la presente actividad. Queda totalmente explicada cómo tienen que ser las actividades, los temas de clase. Tienen todo el material pertinente para que ustedes puedan desarrollar esta presente actividad. Señoras y señores, me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo en la siguiente clase el día de mañana.